El plan de Juan José Laética y el Ñaña para darle pa' abajo a Camagüey, la bandera del centro de las provincias de Cuba. Esta es la historia del Ñaña el Gago, a quien le decían así por su hermano Ñañañía, ambos personajes del ambiente. El Ñaña era complemento en el tanque de Juan José Laética y su amigo en lo personal desde niños, ya que venían juntos desde la minoría dando guerras. Yo los conocí porque teníamos un amigo cubano-americano en común que nos invitó a una fiesta en una de sus visitas a Cuba y coincidimos todos ahí. Ellos, entre tragos y confianza, me contaron de sus experiencias en Camagüey. Pero primero quiero recordarles quién era Juan José Laética, uno de los más mencionados y respetados en el bajo mundo de toda Cuba, no solo por guapo, sino por ser correcto. Su apodo ambiental, Laética, es un reconocimiento poco común para personas que han tenido problemas con la ley. La mayoría confirma que este hombre no tuvo intrigas de abusos, cobardía, chivatería o sodomia. Más bien se caracterizó por manejarse siempre bajo códigos de moral y hombría, y no permitía descaros en su presencia ni en la calle ni en el tanque. Juan José era un moro alto, delgado, siempre elegante. Le gustaba leer mucho y estudiar la sabiduría y la espiritualidad del Ifá. Su personalidad e inteligencia le permitía tratar lo mismo con personas marginales que con los de clase alta. Pero todos sabían que detrás de su sonrisa y buenas maneras había un tipo que no toleraba faltas de respeto porque se sobraba de una. Él creció jugándosela en las calles y cuando tenía que ser violento llevaba a la gente hasta atrás. Como muchos de su natal Marianao, se dedicaba a buscarse el dinero en el Tibiritábara sin hacerle daño a nadie. Por su carisma, lealtad y liderazgo, tenía muchos amigos donde quiera, con los que se iba a las fiestas populares a buscarse novias. Pero también tuvo muchas peleas callejeras, dándose a conocer por derrochar valor personal. Un mal día, durante la venta de un reloj y prendas de cierto valor, se tropezó con un maleante que presumía de quitarle las cosas a la gente. Este villano se hizo el interesado en comprar la mercancía, pero una vez que las tuvo en sus manos, le dijo que no le iba a pagar ni pinga y lo reempujó justo enfrente de todos. Y sabemos que dejarse hacer algo así en la calle te persigue toda la vida. El tipo era mucho mayor que él, pero acto seguido el joven Juan José se fue y regresó con un revólver y le metió un solo tiro mortal al tipo, sellando así su destino para siempre y cogiendo su primera cana. Después de algunos años salió y estuvo de vuelta en la calle, reintegrándose a la sociedad y todo le fue muy bien por algún tiempo. Pero una linda noche de verano, en una boda que lo habían invitado, se le encarnó un kurda con un ataque de cuernos, diciendo que él le estaba vacilando la jeva, lo cual era incierto según aseguró Juan José. Resulta ser que era el mismísimo hermano de la que se estaba casando y andaba con tremendo combo de amigos y parientes, y envalentonado le partió para arriba, propinándole varios puñetazos en la cara a Juan José, mientras que los demás le daban patadas en el piso. Cuando logró más o menos levantarse, entre vuelta y vuelta ambos agarraron cuchillos de las mesas. Y en el calor de la pelea, Juan José terminó metiéndole unos pinchazos serio al hombre. Fue cuando llegó la policía, se llevaron a uno para el hospital y al otro para la cárcel. Pero con tan mala suerte el tipo falleció unos días después. De esa manera volvió de nuevo a prisión, enfrentando su destino. Pasaron algunos años, pero Juan José nunca cambió su forma de ser, ni perdió la fe en volver a salir. Un día de la nada fue contactado por un viejo amigo nombrado Pajés, excompañero de cárcel, quien le contó que después de salir del tanque logró emigrar a Miami, y allá se había convertido en un gángster de las drogas, y le dijo que necesitaba a un hombre firme a su lado, y le prometió que lo iba a sacar de ahí, y así lo hizo. Un día lo llamó con todo amarrado para una salida ilegal hacia los Estados Unidos. Juan José no lo dudó. Sabía el calibre de su amigo y se fugó de la prisión para esperar la señal. La cosa iba a ser por el mismísimo aeropuerto, con pasaporte falso en mano. Todo pintaba bien, porque ya su amigo lo había hecho con otras personas. Hay que recordar que en esos años la tecnología ni la policía estaban tan avanzadas como ahora. Bueno, para resumir, Juan José pasó todos los chequeos en la terminal. Todo estuvo perfecto. Ya montado en el avión, la tripulación sube y hace una última segunda ronda de verificaciones totalmente rutinaria.
y ahí es cuando Juan José se paniquea porque él no esperaba más inspecciones. Uno de los funcionarios que interactuaba con otros pasajeros, como experto que era al llegar a Juan José, lo notó como raro, un poco nervioso, y procedió a pedirle los documentos, le hace algunas preguntas normales, pero en una de esas, Juan José dijo mal el segundo apellido ficticio. El oficial continuó como si nada, se hizo el que todo estaba en orden y prosiguió. A Juan José le volvió el alma al cuerpo al ver al hombre seguir en lo suyo y desaparecer. Pero no fue así. A los minutos regresó con la policía, lo bajaron y descubrieron su verdadera identidad. Imagínense Uds la Corredera, un prófugo peligroso en una salida ilegal con documentos falsos. Ahí sí que se las vio fea Juan José. Ahora era un multireincidente de delitos graves y un fugativo. Por protocolo fue clasificado por las autoridades como un preso peligroso y lo enviaron a una prisión nacional de máxima seguridad ubicada en la provincia de Camagüey, a donde mandaban a los más recalcitrantes de todo el país. Allá llegó Juan José con otro grupo de presos habaneros. El recibimiento a la nueva cárcel fue terrible por parte de los guardias, que muchos eran peores que los mismos privados de libertad. Lo único positivo fue ver de nuevo a su consorte el ñaña, que ya tenía un tiempo ahí y lo estaba esperando. El ñaña actualizó a Juan José de la situación lamentable del lugar, que a los forasteros los estaban matando de hambre. No podían ni salir al patio, ni trabajar, ni siquiera ir al recreo a mirar TV. Le dijo que ninguno de los paisanos servían para nada, que la mayoría eran unos cobardes, todos dejándose humillar y hasta estaban cingando. Él mismo intentó revirarse y lo dejaron solo, y una banda lo encuadrilló dándole tremenda golpiza que estuvo un mes en la enfermería orinando sangre. Juan José se dio cuenta de la gravedad, pensó que si su amigo el ñaña, quien era mucho más agresivo que él, con el triple de hechos de sangre y su vida entera preso no le estaba yendo bien, era porque aquello pintaba feo, que los iban a terminar matando porque ninguno de los dos permitiría esos chantajes. Pero sabía estaban en patio ajeno y en desventaja numérica. Había que esperar por el momento exacto para no fallar. Ñaña le contó que el disciplina general de la prisión era malísimo, un exatleta de deportes de combate, un típico gladiador de la casa de Batiatus al que apodaban Camagüey. El tipo mandaba bajo el terror y no creía en nadie. Era matonista, mal tipo, una verdadera presidiaria, macabra y cruel. Camagüey era ultra peligroso. Mandaba no solo en su pabellón, sino en la prisión entera de casi 3.000 reclusos de alto perfil. Y no solo por ser fuerte y valiente, también por su mentalidad. Sabía ser líder y mantener en jaque a todos sus matones, a los que para tenerlos de su lado y controlados les daba los mejores trabajos de la prisión y compartía el poder con ellos. Allá estaban los temibles presidarios avileños, Anguita y Ricardo Paz alias El Ronco, al que luego los guardias mataron lanzándolo escaleras abajo. También estaban personajes como Cara de Vieja, Francisquito, Niñito, el Chino Ínsula, Miguelito el Burro, Juanito Silviaut, Fernando el Gladiador, el Pandeao, el Bongorí, y los santiagueros Frank Guevara, Juan Carlitos La Pesca, los dos Feliú que no eran familia, también asesinados. A uno de ellos lo mató La Guara con una banda de pájaros. Camagüey controlaba todo lo que se traficaba adentro y lo que venía de la calle. La comida, los juegos, las apuestas, los cigarros, el alcohol, las pastillas, las drogas y hasta las mujeres que venían a prostituirse en las vistas conyugales. Incluso el jefe de la prisión y los guardias toleraban el orden natural de las cosas que imponía Camagüey, ya que él les hacía el trabajo más fácil. Anteriormente aquello era un caos de todos contra todos por el poder. Al menos este mantenía la disciplina. Básicamente llegarle a Camagüey no era fácil, nunca andaba solo, era desconfiado, y fajarse con él a las manos o a cuchillos era quererse morir. Muchos lo habían intentado y terminaron muy mal, violados y mutilados. Él en su celda dormía con 3 homosexuales trans. Unos asesinos que lo seguían hasta para bañarse eran sus fieles guardaespaldas. Ellos hasta le cocinaban, ya que él no comía nada de nadie por temor a ser envenenado. Y su mano derecha era el cónsul, su primo hermano.
Estos dos venían juntos desde adolescentes matando y virando prisiones al revés. Juan José siguió bajo perfil, adaptándose al lugar estratégicamente. Con su don de gente, lo eligieron como jefe de deportes general de la prisión, una posición que le permitía más movimiento, más tiempo fuera de la celda y acceso permanente al patio y los implementos de hacer deportes que se podían convertir en armas durante una emergencia. Ahí fue cuando conoció a un guardia que le pedía la cabeza a Camagüey. Este guardia era muy serio y estricto con su trabajo. Y un día le había negado un favor y este le metió un pomo de orina por la cara. Y andaba loco por vengarse, ya que sus compañeros siempre se mofaban de él por eso. Juan José le habló directo y le prometió que no importara lo que pasara, nadie se iba a enterar de su participación en el plan. Desde ese día se comenzó una conspiración para vengarse de Camagüey y recuperar el orgullo de los habaneros. Mientras tanto, no había un día que Camagüey y sus cachorros no los humillaran, les robaran las pertenencias, les escupían la comida, no los dejaban ni salir de sus literas, les decían el pabellón de las habaneritas y se rían a carcajadas. Juan José le contó su plan al ñaña y a otros dos de confianza. A las semanas ya todo estaba listo. Camagüey era el supervisor de los presos que trabajan en la cocina. Obviamente sus mejores amigos. Ellos regresaban todos los días, a través de un túnel que llevaba al patio camino a las galeras. Era cuando único estaban vulnerables, pero había un problema. Camagüey y sus compinches siempre tenían cuchillos encima, pero el guardia prestado prometió meterles una requisa antes de que entraran al túnel para quitarles las armas y así ellos tendrían ventaja sobre ellos. Momentos antes, Juan José le dijo al ñaña: «Es hoy, la cosa es hoy, hermano. Cuando esa yegua prieta y su combo entren al túnel, le metemos las manos. Ellos son 7 y nosotros 4, pero estarán desarmados. A Camagüey me lo dejas a mí. De ahí sale uno solo de los dos vivo. A los demás los neutralizan UDS». Juan José tenía la llave del cuartico de los implementos deportivos. Ahí se iban a esconder hasta que llegara la hora. Y cada uno tomaría un bate de béisbol para el ataque. Solo él tenía un puñal que el guardia le consiguió. Y así fue. Cuando llegó la hora cero, el guardia prestado los detuvo. Y se produjo una discusión acalorada muy fuerte. Le quitó las puntas a todos excepto a Camagüey, quien se negó firmemente y le gritó: «Tú eres muy maricón para quitarme un cuchillo a mí. Primero te lo entierro en el pecho. Acuérdate lo que te hice la última vez. Ya a mí tú me tienes cansado». El guardia se apendejó y no le pudo quitar el puñal. Acuérdense que estos militares dentro del penal están sin armas. Solo tiene un radio walkie-talkie, un pote de gas pimienta y un bastón. Y este Camagüey era un recluso ultra peligroso, con cadena perpetua echada, que no tenía nada que perder y matar era un hobby para él. Ya cuando iban dentro del túnel, Juan José y los suyos salieron del escondite, pero por sorpresa, el ñaña le arrebató el arma a Juan José y le dijo: «Mi hermano, déjame matarlo yo. Tú estás al salir ya y a mí me faltan aún una bola de años». Todos se quedaron estupefactos, pero no había tiempo para discutir. Camagüey ya los había visto y puñal en mano se puso al frente de sus hombres, un bando de un lado y un bando del otro. El ñaña, ahora cuchillo en mano también, lleno de tanta rabia acumulada por años, se le fue arriba. Camagüey era mucho más fuerte pero más pesado por ser un hombre muy grande, mientras que el ñaña se veía más ágil y rápido y también sabía que no solo se estaba jugando su propia vida, sino también la de sus compañeros. Y no paró de lanzarle fuetazos a Camagüey, quien trancaba los embistes con sus antebrazos, que ya le sangraban mucho y se estaba debilitando. Mientras tanto, Juan José y los demás impedían a batazos que los secuaces de Camagüey pudieran unirse a la pelea. En una, el ñaña logró meterle un tímero en el cuello a Camagüey, y él le metió una cortada superficial en la cara a él. Lo del cuello no era grave, pero le brotaba sangre, y esto asustó al negro. Quizás entró en shock por instinto, y con su mano libre sujetaba con fuerza la pequeña herida. El ñaña aprovechó este desliz y en cuestión de segundos le logró meter otra en un muslo. A Camagüey se le cayó el cuchillo, pero en un ataque de furia le dio una lluvia de patadas y piñazos a su oponente, pero enseguida se debilitó por la pérdida de sangre. Cayó boca arriba con los ojos abiertos, boqueando y suspirando de dolor. Pero el ñaña no tuvo clemencia. Súbitamente se le trepó encima y lo enjuagó a estocadas hasta que no se movió más. Cuando llegaron los guardias ya era tarde. Camagüey se desangró antes de llegar al puesto médico.
Luego entraron los comandos de respuesta rápida de la prisión, con sus escudos y pertrechos antimotines, dando palos, echando gases lacrimógenos y tirando balas de goma. Al ñaña lo desmayaron a golpes, después apresaron a Juan José y los demás implicados. La cárcel estalló en un motín, colchones quemados, una guerra total entre pandillas. Aquello culminó en 30 heridos. Las tropas especiales de la Brigada Especial tuvieron que ir a controlar la revuelta. Así fue que los habaneros recuperaron su dignidad en Camagüey gracias a la estrategia de Juan José y el brazo fuerte del ñaña. Eso fue lo que pasó. No es como Tomás el Guapo, el camagüeyano, dijo en la entrevista que había sido Juan José quien mató y que el ñaña se había echado la culpa. Al final, en los tribunales, el abogado defensor de ellos dio tremenda disertación y alegó que esa desgracia había pasado por negligencia del sistema penitenciario, que los mismos guardias se prestaban para que los presos chocaran, buscó testigos, contactó a los derechos humanos e hizo mucha presión. También leyó todos los hechos violentos y los muertos que tenía el difunto Camagüey, exponiéndolo como un elemento de la peor calaña. La defensa fue tan buena que tal parecía que los acusados le habían hecho un favor a la sociedad y les consiguió la mínima condena. El ñaña sufrió mucho después de eso, el mismísimo jefe de la prisión. El coronel Pedro Pong se ensañó con él diciéndole: «Me mataste al mejor hombre que había en esta cárcel. Por tu culpa hemos salido hasta en los noticieros». El ñaña le respondió: «Y todavía me faltan 2 o 3 muertos más». Por eso, el coronel lo mantuvo en las celdas de aislamiento por mucho tiempo antes de regresarlo a la población general. El ñaña murió tiempo después en un correccional de Güines, tras caerse de un tractor y darse un golpe en la cabeza que le dejó secuelas letales. Su hermano ñañañía aún vive con 70 y pico de años. Hasta el mismísimo famoso Ricardo Corazón de León el Blanco dijo que el ñaña y Juan José en esos tiempos eran de los pocos habaneros que él se la daba, porque defendieron la camiseta en Camagüey, donde estaban los más peligrosos de Cuba, que de allí casi nadie salía virgen. Juan José salió y tuvo una buena vida, hasta se hizo babalao. Murió hace poco a los 66 años, y su funeral estuvo lleno de gente como un carnaval. Aún es muy querido en su ciudad y recordado como ejemplo de superación y perseverancia. Que en paz descansen todos. No te olvides de comentar, compartir y dejarnos un me gusta.